Conceptos de la unidad 1. Inteligencia y pensamiento. La inteligencia es la capacidad de aprender a partir de la experiencia y la capacidad de adaptarse creativamente a las condiciones del ambiente, ya sea adecuando el comportamiento o cambiando el entorno. También es entendida como capacidad de adquirir conocimientos y de usarlos en situaciones novedosas. El pensamiento es un proceso complejo, es propio de los seres humanos, se conoce como la capacidad mental para ordenar, dar sentido e interpretar la información disponible en el cerebro. El pensamiento también implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, etc. Inteligencias múltiples según Gardner. Inteligencia lingüística. Es considerada una de las más importantes. En general se utilizan ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los escritores. El uso amplio del lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de este tipo de inteligencia. Inteligencia musical, también conocida como buen oído, es el talento que tienen los grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de una persona a otra. Un punto importante en este tipo de inteligencia es que, por fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. Inteligencia lógica matemática. Quienes pertenecen a este grupo hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas. De los diversos tipos de inteligencia, este es el más cercano al concepto tradicional de inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba este tipo de inteligencia para formular calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud cantidades y distancias. Inteligencia espacial. Esta inteligencia la tienen las personas que pueden hacer un modelo mental en 3 dimensiones del mundo, o en su defecto, extraer un fragmento de él. La inteligencia la tienen profesiones tan diversas como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, el diseño y la decoración. Por ejemplo, algunos científicos utilizaron bocetos y modelos para poder visualizar y decodificar la espiral de una molécula de ADN. Inteligencia corporal kinestésica. Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Dentro de este tipo de inteligencia están los deportistas, cirujanos y bailarines. Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño. Inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos. Nos permite poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y nuestros defectos. Y aunque se dijo que nuestros sentimientos sí deben ayudar a guiar nuestra toma de decisiones, debe existir un límite en la expresión de estos. Este tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra vida. Inteligencia interpersonal. Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los mueven. Esta inteligencia por sí sola es un complemento fundamental de las anteriores, pero tampoco sirve de nada si obtenemos las mejores calificaciones, pero elegimos mal a nuestros amigos y en un futuro a nuestra pareja. La mayoría de las actividades que a diario realizamos dependen de este tipo de inteligencia, ya que están formadas por grupos de personas con los que debemos relacionarnos. Por eso es indispensable que un líder tenga este tipo de inteligencia. Inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia es utilizada al observar y estudiar la naturaleza. Los biólogos son quienes más la han desarrollado. La capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que vivimos. Los mapas mentales. Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre el tema. Todos los mapas mentales tienen elementos comunes, cuentan con una estructura orgánica radial a partir de un núcleo, en el que se usan líneas, símbolos, palabras, colores e imágenes para ilustrar conceptos sencillos y lógicos. Permiten convertir largas y aburridas listas de datos en coloridos diagramas, fáciles de memorizar y perfectamente organizados, que funcionan de forma totalmente natural, del mismo modo que el cerebro humano. No hay inteligencia sin motivación y no hay motivación sin emoción. Unidad 2. Pensamiento crítico.
El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Dicha evaluación puede realizarse a través de la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. El pensamiento crítico exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las impresiones particulares. En este sentido, se encuentra relacionado al escepticismo y a la detección de las falacias. Un pensador crítico es capaz de pensar, evaluar y resolver problemas. Prejuicios. Los prejuicios son actitudes, creencias u opinión que no se basa en una información o experiencia suficiente como para alcanzar una conclusión rotunda. Literalmente se define como un juicio previo que se realiza acerca de una persona. Existen diferentes tipos de prejuicios, los cuales son prejuicios raciales o étnicos. Este se basa en el etnocentrismo, que es considerar la superioridad de la cultura y la raza propia con respecto a las demás, como el centro del mundo, o sea, que se creen superiores. Prejuicios religiosos. Es otra forma de etnocentrismo. Se cree que determinado grupo de personas son los verdaderos hijos de Dios y los destinatarios de la tierra prometida. Un ejemplo sería que hay ciertas religiones en algunos países que imponen una perspectiva occidental. Prejuicios de género. Las mujeres han sido consideradas por mucho tiempo personas menos capaces para realizar algunas actividades, tradicionalmente reservadas para los varones. Prejuicios de orientación sexual. En los últimos años ha habido grandes cambios ideológicos en relación a la orientación sexual. Las personas homosexuales han sido discriminadas desde hace años, abiertamente, por tener una sexualidad distinta. Prejuicios estéticos. Estos están ligados principalmente por los patrones de belleza. Se relaciona no solo con rasgos físicos, sino con la estatura corporal, ya que los trabajos suelen exigir buena presencia. Unidad 3. Solución de problemas. ¿Qué es problema? Un problema es un determinado asunto a una cuestión que requiere una solución. A nivel social, se trata de alguna situación en concreto que en el momento en el que se logra solucionar aporta beneficios a la sociedad. ¿Qué es objetivo? Un objetivo es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es el resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos. Se dice que la persona, después de haber identificado un objeto cuyo logro considera importante, tiene que ser capaz de descubrir las acciones que represente el significado de este. ¿Cuál es el método genérico? El método genérico se desarrolla con la exploración del problema, el establecimiento de objetivos, la generación de ideas, una selección de ideas, la implementación y, por último, una evaluación. Los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono. Cada sombrero representa uno de los elementos del pensamiento. El blanco es neutro y objetivo, basado en hechos y números. El rojo es la visión emocional. El negro es el cuidado y precaución. El amarillo es optimismo, pensamiento positivo. El verde es crecimiento fértil, creatividad y nuevas ideas. El azul es calma y organización. Los 6 sombreros para pensar es un método único y conveniente para la toma de decisiones y explorar nuevas ideas que les ayudará a pensar mejor. Lluvia de ideas. El proceso conocido como lluvia de ideas es un proceso didáctico y práctico mediante el cual se intenta generar creatividad mental respecto de un tema, tal como lo dice su nombre. La lluvia de ideas supone el pensar rápido y de manera espontánea en ideas, conceptos o palabras que se puedan relacionar con un tema previamente definido y que entonces puedan servir a diferentes fines. El proceso de lluvia de ideas es hoy en día muy utilizado en espacios tales como reuniones laborales, en clases, en debates, entre otros lugares. ¿Qué es implementar? La palabra implementar permite expresar la acción de poner en práctica medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, plan o misión, entre otras alternativas. Me evalúo con el 100%, ya que en estas unidades he desarrollado las habilidades expuestas y con ello hice todas mis actividades, y así pude llegar a la definición de cada uno de estos temas. Mi nombre es Angélica Fortino López.